No estamos pidiendo permiso a nadie, estamos exigiendo justicia. De ir conformando encuentros para que organizaciones de mujeres de América y de España se conocieran y empezaran a trabajar. Ha sido una construcción muy desde lo local y eso luego ha ido generando un proceso de sensibilización más amplio. Nosotras no podíamos entrar en los locales de la comunidad de pescadores, pusieron una lista con los nombres de las personas nombradas. Ya podemos entrar en la comunidad de pescadores, ya han quitado la lista de proscritos. El empoderamiento se entiende como un proceso de superación de la desigualdad de género. Imaginaos que hubiese sido un grupo todo de varones, si hubieran puesto en juego las mismas cosas. 11:30 de la mañana. Un grupo de mujeres de varios países toman asiento. Mientras, los representantes de Ayuda en Acción charlan antes de que comience la jornada. Un día completo en que todo gira en torno al empoderamiento, la capacidad de las mujeres para ocupar espacios de responsabilidad. Pues lo primero que os quería comentar después de saludaros es que en el pasado mes de febrero tuvimos por primera vez contacto con la Fundación Ayuda en Acción sobre su campaña Muévete por la Igualdad, es de justicia, a la que estaban pidiendo ayuntamientos de todo el país que se adhirieran. Después de valorar la documentación, esta concejalía tuvo clarísimo que esta campaña y a esta ONG la teníamos que apoyar. Y sobre todo inaugurar esta exposición. Es parte de la campaña Igualdad para el Desarrollo, Derechos de Mujeres, Derechos Humanos. Es una iniciativa de varias ONGs, en concreto Ayudas en Acción, Entre Culturas e Interred, con la financiación de la Consellería de Solidaridad y Ciudadanía. A través de los 8 paneles que habéis visto en la entrada de la primera sala, veréis que se hace un recorrido por la situación en la que se encuentran los derechos humanos de las mujeres y las niñas en los países del sur. Estoy seguro que esta jornada, con el programa muy interesante, ¿no, Cristina? Basado en experiencias de empoderamiento y luego el taller de la tarde, nos va a ayudar a conseguir que el empoderamiento de mujeres deje de ser un objetivo porque lo hayamos conseguido, ¿no? ¿Te parece, Carmina? Le damos paso y empezamos la jornada. Reiterar mi agradecimiento a la Concejalía de Bienestar Social por toda esta oportunidad, este apoyo, por el respaldo a la campaña, por la ilusión además, porque se puede respaldar de muchas maneras, pero me ha gustado mucho ver que se lo han creído de verdad y que realmente sienten la campaña como una más, ¿no? Entonces, habíamos visto que hay muchísimos acuerdos firmados para promover la igualdad de género, a nivel internacional, a nivel europeo, el gobierno español, incluso a nivel descentralizado también hay mucha legislación autonómica y local que aboga por la igualdad, pero veíamos y hemos hecho a lo largo de los 4 años estudios que demuestran que entre las palabras y los compromisos y la realidad hay un abismo. Las organizaciones de mujeres con las que trabajamos en América Latina identificaban que hay muchos retos, hay muchos frentes, pero el no participar en la vida política, que es la que dictan las leyes, que es la que de alguna manera está pendiente de cómo se aplican, generaba una distancia para que las mujeres pudieran influir en dar un mayor impulso a ese avance de los compromisos y en las leyes que se han definido. Ha sido una construcción muy desde lo local y muy como pasito a pasito, y eso luego ha ido generando un proceso de sensibilización más amplio. Nuestras aliadas para la movilización, hemos tenido unas aliadas muy interesantes, que son estos personajitos que estáis viendo por aquí encima de la mesa, que hemos llamado las igualas. Aquí aparecen 4, falta una, y tienen los siguientes nombres: Cuidadela, Politicaria, Realtilla, Ratalata y Revinqueta. Y os preguntaréis qué personajes son estos. Pues son como unas criaturas que se alimentan y que se nutren y van creciendo, toman vida en la medida que los gobiernos cumplen sus compromisos, que la sociedad civil reivindica a los gobiernos que los cumplan, que se va equilibrando la igualdad real con respecto a la igualdad formal recogida en esos tratados
y que la participación política de las mujeres va siendo más efectiva. El Ministerio de Igualdad también se ha adherido a la campaña, la verdad es que están encantadas, les gusta mucho, también a la Agencia de Cooperación Española, y de hecho la Agencia de Cooperación Española nos comentó recientemente que en el plan de acción que va a salir próximamente sobre igualdad de género, todas las recomendaciones de la campaña las han recogido como un punto de arranque para plantear su plan de igualdad. Por lo tanto, creo que el objetivo de incidencia de la campaña sí se ha logrado, ¿no? Comentabas un poquito cómo fue el proceso en Nueva York, un poco las impresiones que desde Ayuda en Acción tuvimos. El segundo día ya estaba cerrada la declaración, por lo tanto, 2 semanas que había de reunión, la verdad es que no hubo posibilidad ni de discutir nada, ni de generar ningún debate. Eso fue bastante frustrante, ¿no? Porque sí que llegamos con ganas de poder avanzar más. Y la parte que yo os transmitiría como más bonita de todo es la de sociedad civil. Saber a 5.000 mujeres reunidas de todos los continentes, con su capacidad de... Bueno, es que era como que se te ponían los pelos de punta porque le oías hablar, esa fuerza se lo ibas notando, era como un ambiente, ¿no? Donde tú decías, sí, podemos, ¿no? Y una reivindicación muy fuerte de los derechos, de que hay que volver al discurso de que esto no es una caridad, de que son los derechos y que hay que perseguirlos y que hay que exigirlos con mucha mayor fuerza. Y la verdad es que a ese nivel yo vi que, lejos de desmovilizarse, la sociedad civil va creciendo. Si las niñas desertan o son excluidas del sistema de educación formal desde el 3er grado, ¿cuáles son las oportunidades que le estamos dando? Mujeres propietarias de tierra. Esto es otro reto que como Ayuda en Acción tenemos, que las mujeres sean dueñas de su tierra, que las mujeres sean dueñas de su vivienda, porque cada vez más en El Salvador la migración es un problema que crece. Ustedes saben que en El Salvador más de 500 personas al mes emigran hacia los Estados Unidos. En las zonas urbanas el 85% son mujeres solas. Entonces esto es una realidad que tenemos que analizarla, porque también tiene que ver mucho con el tema de la violencia y el femicidio, que en El Salvador es un problema grande. Yo estaba viendo que aquí en España también es un problema grande, pero en El Salvador en lo que va del año hemos tenido 309 muertes en unas formas que no podemos explicar, ¿verdad? Cada vez la forma en cómo las mujeres son asesinadas es como con especialidad, ¿verdad? Son cortadas, son mutiladas, son quemadas en público. Entonces es esto algo que tenemos que llevarlo a la agenda política para realmente incidir. Otra cosa que hemos logrado como Ayuda en Acción es mujeres independientes económicamente. Sabemos que las mujeres, si no tienen una forma en cómo ganarse la vida, difícilmente van a poder dejar a un compañero que está abusando de ellas. Entonces, por ello de estudio no tengo. Pero gracias a Dios, pues, de que Dios siempre me ha dado entendimiento y siempre sé de que voy a salir adelante. Y siempre estoy luchando con las demás, las que vienen más atrás, la generación. Y aún yo ya la conocía de que a ella le gustaba andar trabajando en distintas organizaciones, y a mí se me hizo duro, pues, ¿verdad?, tener que aceptarlo. Dicen de que uno en la casa, pues uno tiene que, pero al menos yo no lo he visto de esa manera. Yo en forma de pensar, pues no lo he visto así, ¿verdad? Lo he visto de que todo debe ser igual y que ponerse de acuerdo para trabajar, pues, ¿verdad?, en lo que venga por delante. ¿Cómo hacéis, además de ofrecer trabajo a estos hombres, para que de verdad vayan a los grupos, participen? En la escuela de campo pueden estar 20, 10 hombres, 10 mujeres, ambos hacen lo mismo, aprenden el estudio del suelo, aprenden los insectos dañinos, los insectos amigables a la producción, los no químicos, cómo hacer las cosas orgánicas y todo esto, pero se trabaja el tema de género. Poco a poco, en todo lo que hacemos, estamos metiendo el tema. No todos los hombres van a ser como ese que dijo que esto. No, eso es verdad. Pero trabajamos con el efecto multiplicador. Algo que nos ha funcionado mucho a nosotros y que nos está marcando como muchas pautas de cambio
es que estamos haciendo que los técnicos que trabajan con nosotros, especialmente los ingenieros, que son los más machos, es que empiecen a cambiar, machos cariñosos, que empiecen a cambiar un poquito, ¿no? Y que aprendan a vivir una nueva masculinidad. Tenemos que trabajar mucho ese tema. Entonces, lo que nos funciona mucho es eso, que los técnicos cuando llegan al campo llegan ya sensibles. Entonces, no es una mujer sensibilizando a hombres, sino que es un hombre sensibilizando a los hombres. Después de visto lo visto y oído lo oído, pues creo que lo nuestro de aquí del Palmar y las mujeres de la pesca es un puro capricho. Llegado el momento en que las mujeres unidas bajo la Asociación de Mujeres Tirius del Palmar, la Asociación de Amas de Casa, ya llevábamos unos pocos años ya haciendo cosas, habíamos intentado formar a las mujeres. No es tan diferente la realidad de las mujeres de El Salvador comparándola con las mujeres del Palmar hace pues 30 años. Las mujeres del Palmar, algunas de ellas nunca habían ido a un museo, nunca habían estado en Madrid y tenían ansias, estaban ávidas de cultura algunas de ellas y se identificaron hasta tal extremo con todos los avances sociales que pensaron que a raíz de Beijing 95 que ya estaba bien y que las hijas deberían heredar los mismos derechos en cuestión y materia de pesca que los hijos de pescador. Y ahí empezamos. Pero no se dijo nada ni de nuestro escrito, ni de las mujeres, ni nada. Entonces, claro, insistimos de nuevo, les volvimos a enviar un segundo escrito en el 96 y nos dijeron claro, que los hombres nunca se iban a reunir para hablar de una cosa como que las mujeres formaran parte de la comunidad. Que ellos, la directiva, nunca iba a exponer el caso. Y que si queríamos algo, pues vía abogados, que nos dirigiéramos a la comunidad. Y es lo que hicimos. Buscamos apoyos. Asociación Francés, la presidenta de Tirius provincial, nos facilitó llegar hasta nuestro abogado Luis Miguel Romero. Y entonces pues él dijo, bueno, vamos a intentarlo por la vía del diálogo, porque si nos metemos en conflictos judiciales vamos a perder mucho más que ganar. Pues lo intentamos, pero no hubo un acto de conciliación. Después de muchas cosas, los hombres no entendían qué queríamos las mujeres. O sea, siglos dedicándose las mujeres a arreglar las redes, a colaborar con la tarea de vender la pesca, a esperar que los maridos llegaran para ver si podía traer algún pescado sobrado o alguna anguila para poder hacer la comida para la familia. Y las mujeres no habían hecho nada. Educar, mantener, remendar redes, tejer redes, pero no habían hecho nunca por la pesca y no tenían ningún derecho a votar, ni opinar, ni pertenecer a la comunidad. Una hija de pescador era hija de pescador mientras permanecía en el hogar familiar. Si se casaba con un pescador y seguía formando como parte de esa clase social que dentro de la jerarquía local tenía un cierto poder, una preeminencia sobre los demás, o si se casaba con un forastero, como es el caso de la madre de Cristina, dejaba de pertenecer para siempre a la comunidad de pescadores. Ya nada de la comunidad de pescadores iba con ella. Automáticamente esa mujer perdía todos los derechos que como hija hubiera podido adquirir, pero como hija ya está, y punto. Y hemos tenido que ir siguiendo pasito a paso, ir convenciendo a la gente de que no era lo lógico que nos dijeran que las mujeres no podíamos estar allí, cuando había un artículo en la Constitución, que era el 14, que nos decía que éramos iguales, avalado además por la Comunidad Europea, también creo que es el artículo 14, y después por los derechos humanos. No podían seguir negando la evidencia de que allí había discriminación. Al final, yo creo que tanto ellas como nosotras, y tanto ellos como los hombres expulsados, saben, son conscientes de qué proceso se ha seguido, qué agentes sociales han intervenido para que hoy en día en el Palmar cualquier persona descendiente de pescador puede, si quiere, pescar. Tener un pequeño aporte económico a sus casas gracias a las mujeres, porque los que han beneficiado iban a pescar hombres que toda su vida lo habían deseado. Toda su vida habían deseado montarse en la barca del abuelo con sus primos hermanos y no habían podido, y hoy en día pueden ir a pescar y vender el pescado en la lonja. Eso para ellos era algo inalcanzable y gracias a las mujeres lo han conseguido. O sea que hemos luchado por los derechos tanto de mujeres como de hombres.
pescadorcitos y pescadores. Hay pescadores que cuando no coge nadie, él es el que más coge, ese es el buen pescador. Eso creo que lo hacen los años. Pues y a mis 43 años, pues no sé si llegaré a ser uno de esos buen pescador, pero lo intentaré. ¿Por qué no podemos sentir las mujeres lo mismo que los hombres? ¿Por qué esa rabia? ¿Por qué ese insultarnos que somos malas, que hemos robado? Nosotros queremos ir todos juntos. Que abran las puertas y que seamos todos una familia, todos un pueblo. Mi suegro murió expulsado defendiendo el derecho de sus 6 nietas. Toda la vida se había dedicado a la pesca. Y el que una persona que le usurpen su modo de vida, su modus vivendi, por defender los derechos de igualdad de sus nietas, dice mucho. Yo creo que, yo estoy orgullosa, pero creo que sus nietas algún día pues estarán mucho más orgullosas cuando recuerden a su abuelo. De hecho, en el 2008, cuando mis hijas pudieron darse de altas en la comunidad de pescadores, mi hija, la mayor, una de las 2 que estaba en la barca, participó con el número 25, que era el que tenía mi suegro en vida. Los hermanos de Cristina, junto con mis hijas, mi marido, nosotras no podíamos entrar en los locales de la comunidad de pescadores. Pusieron una lista con los nombres de las personas no gratas. Íbamos por la calle y nos insultaban. Hoy en día ya no. Ya podemos entrar en la comunidad de pescadores. Ya han quitado la lista de proscritos. Creo que habéis marcado un hito muy importante. Y no solamente un hito, sí, a pesar de que todavía hayan esas historias, pero es un hito importante. Y resaltar una cosa. La falta de rencor, es decir, eso me ha llamado la atención ya desde aquel día que fuimos. Cómo hablas sin rencor, como una luchadora convencida y sin rencor, y cómo te emocionas. Y la emoción demuestra que no tienes rencor. Resaltar muchísimo esa parte de ti y resaltar muchísimo el ejemplo que nos dejas, que esto sí es historia. Y darte las gracias. Pero el camino está andado y se ha de hacer al nivel que aquí se ha hablado, a nivel de combinar los grandes movimientos con los movimientos de la cotidianidad. Muchas gracias por haberme invitado y sepan que me tendrán a su lado. La palabra empoderamiento viene pues del inglés y significa facultarse, habilitarse, autorizarse. Empoderamiento se entiende como un proceso de superación de la desigualdad de género. ¿Sí? ¿O hay alguien que tiene otra idea de empoderamiento? Paloma. Yo lo veo como tomar conciencia de tu condición y de tu posición en el mundo, ¿no? ¿Hay mujeres influyentes o hay mujeres con poder? Esto sabéis que desde Celia Amorós, que lo sabe diseccionar también, es algo que llevamos 20 años en ello. Si estamos viéndolo desde el punto de vista feminista, desde la perspectiva de género, no se trata de decir, bueno, esta es la toma de decisiones, este es el liderazgo, quítate tú, que eres varón, y ahora me pongo yo que soy mujer, porque yo ese tipo de igualdad no la quiero. Esto que nos ha contado el cine y la literatura de las armas de mujer, ¿desde dónde funcionará? ¿Desde el poder o desde la influencia? Desde la influencia, sin duda. Entonces, nosotras mismas podemos, sí, tener ese poder de tener la autoestima, pero también tenemos que intentar quitar esas barreras que son externas. Estoy totalmente de acuerdo contigo, menos con lo de intentar quitar la barrera. Hay que quitar la barrera. El resto no sé qué pensar. No, porque no hay que tampoco agotarse en el intento. Bueno, pero eso es de generaciones. Es imprescindible acceder a los espacios de poder para decidir y promover el cambio social, trasladando la idea de que las políticas de igualdad, políticas feministas, políticas de igualdad, políticas feministas... Pero a veces no es lo mismo. ¿Tú crees? Yo creo que no van por ahí algunas políticas de igualdad. Es decir, yo creo que algunas políticas de igualdad no se pueden llamar feministas. O incluso las mismas políticas de igualdad
las personas que la han hecho dirán que yo no soy feminista o que no son políticas feministas. No necesariamente tiene que ser exclusivo el enfoque feminista, porque tenemos un antes que esa, que somos personas humanas y humanas. Tendríamos que ir matizando muchas cosas y trabajando pues todo lo que es comunicación y de qué hablamos cuando hablamos de. Depende, porque a veces hablamos de las mismas cosas pero desde distintos registros, con distintos códigos. Dos manitas, ¿no? Y dos pies. Vamos a intentar reconocer nuestras manos, respirar, sentir nuestros pies. ¿Somos capaces de reconocer ahora mismo la diferencia entre tener el cuerpo jolgorio? ¿Cuerpo jolgorio? No tengo que explicar nada, pondré el objetivo. Cuerpo fiesta. Alegría para el cuerpo. Sí. Cuerpo, me duele todo el cuerpo. ¿Podemos tocar a la persona de al lado? Nos agarramos todas de la mano. ¿Os imagináis en una sala llena de varones, que a veces me ha tocado trabajar en ello, las resistencias que ofrecen los hombres cuando se tienen que agarrar de la mano? ¿Solo de la mano? Claro, para poder echar a pies y elegir los grupos, primero se necesitan las líderes. Y las líderes pueden ser por voluntad propia o porque vosotras decidáis quiénes son las 7 líderes de los 7. Una líder. Es como lo de la cancillera, pero está bien. Si tú quieres ser lideresa, me faltan dos. Una de vosotras va a leer el texto, lo vais a poner en común y entonces después no vais a hacer la devolución al resto del grupo. La crisis saca a la luz las carencias de las empresas dirigidas solo por hombres. Nos encontramos con mujeres que son preguntadas en las entrevistas de trabajo por su intención de ser madres. ¿Verdad? Eso está como en el subconsciente de ellos y siempre sale. Desde las generaciones pasadas a las que hay ahora se ha hecho mucho avance. Pero la persona se construye, pues yo soy afable, que otra vez soy tímida, o soy lo que sea, ¿no? Cuando la persona es dual, tiene su parte masculina y su parte femenina. Pero para mí no, o sea, ascendemos lo dual. Para mí, yo pienso que ha llegado el momento de trascender esa dualidad. También ha habido quien decía, las de atrás, las de atrás, las de atrás. Tomaba decisiones, ¿desde dónde? Desde la influencia, desde el margen. Ella no quería tomar el poder, pero quería ser la mujer influyente. ¿Qué es para ti el poder? Entonces, durante unos minutos reflexiona individualmente sobre las dificultades que crees que experimentan las mujeres líderes en su relación con el poder. Es decir, que ahora mismo en unos minutos, cada una de vosotras, unos minutos, 2, 3, porque aquí vamos a darle fast food. A ver, el castellano como lengua latina que es, pues en vez de fraternidad, porque recordad que lo de igualdad, libertad, fraternidad, ¿a dónde le llevó a Olimpia de Bush, no? A la guillotina. Porque con la fraternidad. Entonces, ¿qué había que buscar? Desde el enfoque de género, ese concepto. Entonces, entre mujeres viene la idea de sororidad, relacionada con empoderamiento, que lo trabaja sobre todo la mexicana Marcela Lagarde. ¿Tendrá eso que ver con esa necesidad en la que se nos educa a las mujeres de que tenemos que sentirnos siempre queridas? Entonces lo que más miedo me genera es no repetir ese modelo, o sea, y qué referentes tengo para poderlo hacer de una manera distinta. Yo lo relaciono con la herencia que traemos, una parte. Socialmente creo que no se nos reconoce todavía el derecho a estar ahí. Las mayores dificultades muchas veces han sido más con mujeres que con hombres. Y eso que no he tenido aún muchos espacios de responsabilidad y de competitividad, pero los pocos que he tenido han sido más con mujeres. Y me da pena, ¿no?, que sea así. Porque eso que ha pasado a Sonia nos ha pasado a todas antes o después, o nos sigue pasando o nos va a pasar. ¿Pero por qué es? ¿Quién le quiere decir algo al respecto? Yo es que, y es una de las cosas que me había notado, es decir, nosotras a los hombres les permitimos ser hombres en el ejercicio del poder,
y a las mujeres les exigimos que manden, pero sin ser autoritarias, es decir, sin ser mandonas, sin ser asertivas. Es decir, les pedimos que ejerzan el poder, pero con todas las características del no poder, que es las femeninas. En hablar bien unas de otras, fundamental citarnos, porque si no acabamos siendo siempre las de o aquella. Hola carinyo, parlem tant, m'agrada la perspectiva que ve del teu costat ser lo primer. M'agrada ser lo primer que veus. Hola carinyo, sóc jo de nou, la que recull les grenyes i et dona un bes. M'agrada ser lo primer que veus.